Ojalá esa gente dejara de venir. Los turistas mexicanos de antes eran mucho mejores. Quizá, fuimos terriblemente injustos al no valorarlos. Sophie, gerente de una agencia de viajes en el corazón de un valle parisino, suspiró profundamente mientras su mirada se perdía en la silueta de la Torre Eiffel, recortada contra un cielo grisáceo que amenazaba con llorar sobre la ciudad. Sobre su escritorio de caoba, una pila de correos electrónicos impresos formaba una pequeña montaña de quejas, un monumento al descontento. La gran mayoría, casi todos, provenían de hoteles, museos y restaurantes, y todos se referían al mismo tipo de turista. Una silenciosa desesperación se había apoderado de la industria que alguna vez fue el epítome del glamour y la hospitalidad, una sombra que se extendía lentamente, devorando el alma de su profesión. En los 18 años que llevaba en el negocio, las nacionalidades de los visitantes habían cambiado como las estaciones, un flujo y reflujo natural en el océano del turismo global. Pero la transformación de los últimos años era diferente. No era una marea, era un tsunami. Tras la pausa forzada por la pandemia, una oleada de un nuevo tipo de turista masivo había llegado con una fuerza arrolladora. En 2023, las cifras se dispararon, inundando cada rincón de París. A primera vista, en las frías hojas de cálculo de la sede corporativa, esto era una bendición, una lluvia de oro para una industria sedienta de recuperación. Sin embargo, en el rostro de Sophie no había ni rastro de alegría. Sus ojos, cansados y enmarcados por finas líneas de preocupación, solo veían el agotamiento diario de su personal, la erosión constante de su moral y la pérdida de algo intangible, pero infinitamente más valioso que los ingresos. Sophie, nos faltan cosas otra vez, decía el correo de François, el director de uno de los hoteles boutique con los que colaboraban. Era la tercera vez esa semana. Toallas de hilo egipcio, secadores de pelo, percheros de madera, incluso los controles remotos de los televisores. Después de que un grupo de estos nuevos turistas hacía el check-up, las habitaciones quedaban como si un huracán hubiera pasado, llevándose consigo no solo la paz, sino también los enseres. Sophie había convocado innumerables reuniones con los gerentes de los hoteles asociados. Juntos, habían diseñado y colocado avisos en varios idiomas, explicando con gráficos y textos sencillos que los artículos de la habitación no eran recuerdos de cortesía. Había instruido a su personal para que lo explicaran pacientemente durante el check-in, con una sonrisa profesional que apenas ocultaba la creciente tensión. Pero nada funcionaba. Era como hablarle a una pared. Peor aún, cuando se les confrontaba, los turistas negaban tener conocimiento alguno, encogiéndose de hombros con una indiferencia pasmosa. A veces, la situación escalaba hasta lo absurdo, con algunos de ellos respondiendo agresivamente: ¿cuál es el problema? En nuestro país es normal llevarse las cosas. La lógica se desvanecía ante tal descaro, dejando a los empleados del hotel frustrados y sin recursos. Pero el problema iba mucho más allá de los hurtos. El teléfono de su oficina sonaba sin cesar con llamadas del curador del Louvre, un hombre normalmente estoico cuya voz ahora temblaba de exasperación. Sophie, es una batalla campal. Un grupo intentó tocar la Victoria de Samotracia para tomarse una foto, y las alarmas sonaron por todo el ala. Les pedimos 1000 veces que no usen el flash frente a los Vermeer, pero no hacen caso. Se saltan las filas. Empujan a otros visitantes. Hemos tenido altercados físicos con turistas de otras nacionalidades. Esto es insostenible. Sophie se llevaba las manos a la cabeza, sintiendo una migraña punzante detrás de los ojos. El personal del museo, multilingüe y entrenado en la diplomacia, se esforzaba por comunicarse con ellos de manera educada. Pero sus palabras se perdían en el aire, ignoradas por completo. Ella misma había acompañado a algunos de estos grupos como guía, y cada vez sentía que una parte de su alma se rompía. Un día, un incidente en la base de la Torre Eiffel le dejó una cicatriz particularmente profunda. Un hombre de uno de sus grupos, corpulento y ruidoso, simplemente comenzó a empujar a la gente en la fila para avanzar más rápido. Otros turistas, ofendidos, comenzaron a protestar. Sophie, mortificada, intervino rápidamente, hablándole en un tono calmado pero firme. El hombre se giró hacia ella, con el rostro enrojecido por la ira, y le gritó en su idioma:
Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, estamos pagando una fortuna por esto. No tenemos tiempo que perder en su estúpida fila. En ese instante, todas las miradas se clavaron en ella. Los turistas franceses la observaban con una mezcla de desdén y lástima. El calor le subió por el cuello hasta las mejillas, tiñéndolas de un rojo vergonzoso. Como profesional del turismo, su deber era proteger a sus clientes. Pero en ese momento, suspendida en un silencio cargado de juicio, ya no sabía a quién debía proteger, al cliente que pagaba, sin importar su comportamiento, o a la dignidad de los demás visitantes y las reglas básicas de la civilización. Los problemas se replicaban en la gastronomía. El dueño de un bistró con el que su agencia llevaba trabajando más de 15 años la llamó una noche, al borde de las lágrimas. Sophie, ya no puedo más. Es el límite. Llegan en grupos, gritan en lugar de hablar, molestando a todas las demás mesas. Se quejan de la comida con la boca llena, sacan recipientes con sus propios alimentos y los comen aquí. Y si les digo algo, me acusan de ser un ladrón. De no saber lo que es el servicio al cliente. La voz del viejo restaurador, un hombre que había sobrevivido a crisis económicas y cambios de gobierno, se quebró. Perder a un socio tan leal era impensable, pero Sophie se sentía impotente, sin soluciones que ofrecer. Al volver a la oficina esa tarde, encontró a Marie, una de sus empleadas más jóvenes y dedicadas, llorando silenciosamente frente a su monitor. Marie llevaba 3 años en la empresa, siempre con una actitud positiva y una eficiencia impecable. Sophie se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa, Marie? La joven levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y respondió con voz temblorosa, ya no aguanto, Sophie. No puedo más. Todos los días son quejas, gritos, insultos por teléfono. Siento que me estoy enfermando. Esto no es para lo que estudié. No es por esto que amo París. Sophie la abrazó, sintiendo una punzada de culpa. Marie no era la primera. En los últimos 6 meses, 3 empleados habían renunciado. 3 talentos jóvenes y prometedores que habían llegado llenos de pasión por compartir la belleza de Francia con el mundo. Todos se habían ido por la misma razón, el desgaste emocional, el agotamiento mental de lidiar con un flujo constante de falta de respeto. Se habían marchitado. Sophie se preguntó a sí misma, en el silencio de su oficina ya vacía, ¿alguna vez fue tan difícil? ¿De verdad tenemos que sufrir tanto solo porque el número de turistas aumenta? En teoría, más turistas significaban más ingresos. En la práctica, su equipo y su industria estaban al borde del colapso. Fue entonces cuando un recuerdo, como una suave melodía de un tiempo lejano, comenzó a aflorar en su mente. Un recuerdo de una era más tranquila, más amable. Impulsada por una repentina necesidad de confirmar que no estaba idealizando el pasado, Sophie se dirigió al viejo archivador de metal que guardaba los registros de clientes de hace una década. Abrió un cajón polvoriento y sacó una carpeta gruesa. Al pasar las páginas amarillentas, encontró lo que buscaba, listas y listas de turistas mexicanos. A principios de la década de 2010, los visitantes de México eran numerosos, y los tours para grupos mexicanos habían sido uno de los productos estrella de su agencia. Los recuerdos volvieron con una claridad asombrosa. Los grupos mexicanos siempre llegaban al punto de encuentro con una puntualidad casi militar. Si Sophie les pedía que estuvieran en el vestíbulo del hotel a las 10, a las 9:45 ya estaban todos allí, conversando en voz baja, con una sonrisa expectante. Los retrasos eran una rareza absoluta. En el autobús, reinaba una atmósfera de calma y respeto. No había gritos ni música a todo volumen en los teléfonos. Miraban por la ventana, absorbiendo el paisaje con una curiosidad genuina. Cuando Sophie explicaba la historia de un monumento o el contexto de una obra de arte, todos le escuchaban con una atención solemne, muchos de ellos tomando notas en pequeñas libretas como si fueran estudiantes aplicados. En los museos, su comportamiento era ejemplar. Se detenían frente a las pinturas, contemplándolas en un silencio reverencial. Nadie usaba flash, nadie intentaba tocar las esculturas. Respetar las reglas no era algo que tuvieran que recordarles, era una parte intrínseca de su forma de ser.
Las quejas de los hoteles eran prácticamente inexistentes. Al contrario, lo que recibía eran elogios. Las habitaciones que usan los clientes mexicanos siempre están impecables, le había dicho François en múltiples ocasiones. Sophie recordó cómo el personal de limpieza le contaba, asombrado, que encontraban las camas cuidadosamente tendidas, los baños limpios, la basura recogida en una sola bolsa e incluso, a veces, las toallas usadas dobladas pulcramente sobre el lavabo. Al hacer el check-out, siempre se despedían con un cálido muchas gracias por todo y una sincera inclinación de cabeza, dejando al personal de recepción sonriendo. Sin embargo, y aquí venía la dolorosa verdad, Sophie en aquel entonces no había apreciado plenamente esa maravilla. O, para ser más precisos, lo había notado, pero no le había dado la importancia que merecía. Qué fáciles de manejar son los mexicanos, comentaba con sus colegas en la sala de descanso. No dan problemas, así que es más relajado, no se quejan, así que nos ahorran trabajo. Pero su apreciación se quedaba ahí, en la superficie de la conveniencia profesional. Ella y sus compañeros habían aceptado su cortesía y su decencia como un servicio estándar, algo que daban por sentado. Peor aún, existía en la sociedad francesa en general un aire de condescendencia hacia ellos. Los mexicanos son poco asertivos, ¿no crees? Siempre tan amables y sonrientes, nunca sabes lo que realmente piensan, con ese acento tan cantado, su francés suena gracioso. En la cultura francesa, donde la autoafirmación y la expresión directa de la opinión se consideran virtudes, la actitud humilde y discreta de los mexicanos a menudo se malinterpretaba como debilidad, como una falta de carácter. Sophie, con una vergüenza que le quemaba por dentro, admitió que ella había sido una de ellos. Veía a los turistas mexicanos seguir las reglas en silencio y pensaba que eran sumisos, gente débil. Por no debatir ni alzar la voz como lo haría un francés, los había mirado, secretamente, por encima del hombro. Y lo que era aún más grave, muchos franceses metían a todos los latinoamericanos en el mismo saco. Mexicanos, colombianos, argentinos. No sentían la necesidad de distinguir. Pero ahora, Sophie se lamentaba profundamente. La diferencia entre aquellos turistas mexicanos y la horda caótica que ahora gestionaba era la que había entre el cielo y la tierra. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Sophie comenzó a recordar incidentes específicos, episodios que ahora le parecían vergonzosos y que ilustraban la displicencia con la que Francia los había tratado. Cada recuerdo era como una pequeña daga en su conciencia. Uno de los más claros ocurrió justo después de un importante torneo de fútbol mundial. Una cadena de televisión deportiva europea muy famosa lanzó un cartel promocional en sus redes sociales. Era un collage espectacular con la Torre Eiffel de fondo y los rostros de 40 de los atletas más destacados del evento. Al principio, Sophie vio el cartel y sintió que algo no encajaba, pero no supo identificar el qué. Días después, estalló la noticia en los medios internacionales. Una ola de críticas feroces provenía de toda América Latina. Sophie buscó el cartel de nuevo, examinándolo con atención. Y entonces, lo vio. Era flagrante. Entre los 40 atletas, no había ni un solo mexicano, a pesar de que su selección había tenido una participación memorable y sus aficionados habían sido el alma del torneo. De hecho, apenas había un par de atletas sudamericanos. Sin embargo, en el cartel se aparecían varias celebridades europeas que ni siquiera eran deportistas. La exclusión era tan obvia que no podía ser una coincidencia. Los medios mexicanos lo denunciaron con dureza. Nos han hecho invisibles. ¿Esto no es una forma de discriminación? La indignación resonó en todo el continente. A Sophie le dolió el corazón. No había sido un simple error. Era la prueba de un prejuicio inconsciente, la manifestación de una mentalidad que consideraba a los atletas latinoamericanos, y por extensión a su gente, como menos importantes. Aunque hubo algunas críticas dentro de Francia, muchas voces defendieron la cadena de televisión, diciendo que era una reacción exagerada, que solo fue una elección artística casual. Sus propios colegas lo habían comentado en la oficina. No creo que hubiera mala intención. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua por un simple póster. Pero Sophie ahora lo entendía. Precisamente porque era una discriminación inconsciente, era más grave.
Que no fuera intencionado no lo hacía excusable, lo hacía sistémico. Había otro incidente grabado a fuego en su memoria. Hacía unos años, un video filmado por dos famosos influencers franceses durante un viaje a Cancún se hizo viral. En el video, grabado en la habitación de su hotel de lujo, se burlaban del acento de los empleados mexicanos, imitaban su forma de hablar de manera grotesca y hacían chistes sobre su apariencia física. Mira qué caras tan graciosas, hablan como en las telenovelas. Su risa burlona mientras denigraban al personal que los atendía se extendió por todo el mundo. Los mexicanos estaban furiosos, y las redes sociales ardieron. En Francia, aunque hubo condena, no faltaron quienes los defendieron, solo era una broma, no lo hicieron con maldad. En ese momento, Sophie vio la noticia, sintió incomodidad, pero no reflexionó más allá. Un par de idiotas haciendo estupideces, pensó, y siguió con su vida. Pero ahora lo comprendía. Aquello no era un acto aislado. Era el reflejo de un desprecio inconsciente hacia los latinoamericanos que estaba profundamente arraigado en ciertos sectores de la sociedad francesa. En la industria del turismo, cosas similares ocurrían a diario. Cerca de su oficina, en la avenida Montaigne, se alineaban las boutiques de lujo. Era un secreto a voces que algunos vendedores trataban a los clientes de manera diferente según su origen. Cuando entraba un turista mexicano, a menudo el trato era más frío que el que recibía un cliente europeo o estadounidense. No se les ofrecía asiento, se les dejaba esperando de pie, y si tomaban un artículo para verlo de cerca, eran observados con ojos llenos de sospecha. Un día, Sophie acompañó a una familia mexicana a una de esas tiendas. El vendedor les dirigió una mirada de fastidio y le susurró a su colega en francés, pensando que nadie más le entendía. Otra vez de estos. Ni siquiera hablan bien inglés, qué fastidio. La actitud gélida del vendedor era palpable, y Sophie estaba segura de que los turistas mexicanos, a pesar de su cortesía, la habían percibido. Pero ella no dijo nada. En los restaurantes ocurría lo mismo. Incluso con una reserva, si el personal identificaba a los clientes como latinoamericanos, a menudo los sentaban en la peor mesa, cerca de la cocina o los baños. Mientras que a los clientes franceses se les explicaba el menú con todo detalle, a ellos simplemente se les dejaba la carta y el camarero se marchaba. Sophie había presenciado esa escena docenas de veces. Pero siempre había mirado hacia otro lado. Yo no soy la que discrimina directamente, así que no es mi problema, se decía. Qué equivocada estaba. Ser testigo de la discriminación y no hacer nada era ser cómplice. Absorta en sus tareas diarias, lidiando con el caos de los nuevos turistas, Sophie se dio cuenta de algo alarmante. Al revisar el sistema de reservas de la compañía, notó que las peticiones de turistas mexicanos habían caído en picado. En 2019, antes de la pandemia, gestionaban más de 50 tours para grupos mexicanos al mes. En 2023, esa cifra se había reducido a apenas 15. Aunque el efecto de la pandemia era innegable, el ritmo de recuperación de ese mercado era muchísimo más lento que el de otros países. Mientras tanto, las reservas de los grupos ruidosos y problemáticos se habían disparado exponencialmente. ¿Por qué no volvían los mexicanos? Para averiguarlo, Sophie decidió enviar una encuesta a antiguos clientes mexicanos, preguntándoles por su experiencia y sus planes de viaje futuros. Las respuestas que recibió compartían una serie de palabras clave que se repetían una y otra vez: multitudes, ruido, caos, ya no es relajante. Una mujer de la Ciudad de México le escribió una respuesta que la dejó helada: la primera vez que visité París, hace años. El Louvre era un lugar tranquilo y solemne. Se podía sentir la historia en sus pasillos. Pero una amiga fue recientemente y me contó que era como un centro comercial en rebajas, gente gritando, empujones. Dijo que era imposible disfrutar del arte. Si es así, prefiero ir a otro lugar. Sophie quedó en shock. Los mexicanos estaban evitando París intencionadamente. Y la razón era la presencia masiva de este otro tipo de turista. El viajero mexicano, en su mayoría, buscaba un viaje tranquilo y enriquecedor. Buscaba el silencio en un museo para conectar con una obra maestra, el tiempo para disfrutar de una conversación en un café sin tener que gritar, la paz para pasear por las calles empedradas de Montmartre.
Valoraban la calidad de la experiencia. Pero el París actual ya no ofrecía eso. Los alrededores de la Torre Eiffel eran un pandemonio constante, la quietud del Louvre había sido profanada, y hasta en los restaurantes de alta cocina resonaban las voces estentóreas. Cuantos más turistas problemáticos llegaban, más se intensificaba esta tendencia. Sofía encontró un informe de mercado que confirmaba sus sospechas. El destino de los turistas mexicanos se estaba desplazando de Francia hacia otros países europeos, Suiza, Austria, los países nórdicos. Todos ellos lugares que habían logrado preservar una atmósfera de calma y orden. Incluso dentro de Francia, los mexicanos estaban evitando París y eligiendo destinos rurales. Los pequeños pueblos de la Provenza, los viñedos de Alsacia, los castillos de Loira. Se dirigían a lugares donde había menos multitudes y donde la serenidad aún era posible. ¿Será que París ya no es un lugar atractivo para los mexicanos?, se preguntó Sofía con una profunda sensación de desesperanza. La ciudad que había sido amada por el mundo entero estaba siendo abandonada por uno de sus grupos de visitantes más educados y respetuosos. Y lo peor era que se había iniciado un círculo vicioso. Llegaban más turistas irrespetuosos, el ambiente se deterioraba, los turistas mexicanos, y otros similares, dejaban de venir, y la proporción de turistas problemáticos aumentaba aún más. La espiral descendente parecía no tener fin. En el hotel de su amigo François estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Con el rostro demacrado por el cansancio, François le confesó: «Sophie, mis clientes mexicanos han desaparecido. Antes tenía varias reservaciones cada semana, sin falta. Este mes, 0. En su lugar, el hotel está lleno de estos grupos masivos. Y mis mejores empleados están renunciando uno tras otro». ¿De verdad esto es bueno para el negocio? La tasa de ocupación del hotel había subido, y los ingresos también. Pero el personal estaba al borde del colapso. Los de limpieza estaban agotados física y mentalmente, los de recepción pasaban el día gestionando quejas, y los del restaurante vivían con miedo a la próxima confrontación. No se trata solo del dinero, Sophie, continuó François con la voz cargada de tristeza. Se trata de la conexión humana. Cuando venían los mexicanos, mis empleados trabajaban con una sonrisa. Sentían la alegría de recibir un «gracias». Ahora solo aguantan, sobreviven al día. Sofía se puso a reflexionar sobre la verdadera esencia del turismo. ¿El objetivo era simplemente aumentar las cifras y los beneficios? No, no podía ser eso. El turismo debía ser un intercambio cultural, un encuentro entre personas. Y los turistas mexicanos habían encarnado ese ideal a la perfección. Respetaban la cultura del lugar que visitaban, expresaban su gratitud a la gente local y mostraban su aprecio con una elegancia silenciosa. Era una manifestación de empatía, de madurez cultural. En cambio, muchos de los nuevos turistas se comportaban únicamente como consumidores. Pago, por lo tanto, tengo derecho a hacer lo que quiera. Mis costumbres son las que valen. No había respeto por la cultura ajena ni consideración por los demás. Recordó una conversación con Marie, poco antes de que renunciara. «Sophie», le dijo en voz baja, «siento que estamos perdiendo algo importante. Antes sentía que conectaba de verdad con cada cliente. Ahora solo siento que proceso números, que gestiono problemas». Sophie asintió, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. La industria turística francesa, en su afán por la cantidad, estaba perdiendo la calidad. Y a los turistas de mayor calidad, los mexicanos, los habían alejado con su propia arrogancia e incomprensión. Un día, ordenando su escritorio, Sofía encontró una vieja fotografía de hacía 10 años. Era una foto de grupo frente a la Torre Eiffel con un tour de mexicanos. Todos sonreían, felices, y ella estaba en el centro, con una sonrisa genuina que ya no recordaba cómo se sentía. Quisiera volver a aquellos tiempos, pensó con todo su corazón. Pero quizás ya era irremediablemente tarde. Con el aumento de los turistas masivos, los hermosos lugares de Francia se fueron deteriorando poco a poco. Un fin de semana, Sophie fue a pasear por los alrededores de la Torre Eiffel. Lo que vio fue un espectáculo desolador, muy alejado del elegante París de sus recuerdos. Había basura esparcida por el suelo, restos de comida en los bancos.
Los turistas hablaban a gritos, blandían sus palos de selfie sin cuidado, chocando con otros peatones sin siquiera pedir disculpas. No quedaba ni rastro de la atmósfera serena de antaño, cuando los grupos de mexicanos se tomaban fotos con una discreción respetuosa. En el Louvre, la situación era aún más grave. Su amigo Antoine, que trabajaba como curador, se lo contó con el rostro desencajado por el agotamiento. Cada día es un campo de batalla, Sophie. Si les pides que no usen flash, te gritan. Si detienes a alguien que va a tocar una escultura, se quejan de que han pagado su entrada. Estoy al límite. Y continuó, con la mirada perdida, antes, cuando la mayoría de los visitantes asiáticos o latinoamericanos eran mexicanos o japoneses, todo era diferente. Observaban las obras en silencio, y si tenían una pregunta, la hacían con una educación exquisita. En esa época, me sentía orgulloso de mi trabajo. Ahora me siento como un simple guardia de seguridad cuya única función es hacer cumplir las reglas. En el Mont Saint-Michel, el panorama era idéntico. Aquel lugar, patrimonio de la humanidad, que una vez fue un santuario de silencio y misticismo, ahora resonaba con un estruendo constante y un desorden caótico. Los propios residentes locales habían empezado a decir que preferían no acercarse a las zonas turísticas. El miedo a que la hermosa imagen de Francia se desmoronara era una pesadilla para todos los que trabajaban en el sector. La cultura, el arte, la elegancia, todo lo que Francia había ofrecido con orgullo al mundo, se estaba erosionando a ojos vista. Sophie se sintió inundada por un profundo arrepentimiento. Nos equivocamos, se dijo. Fuimos arrogantes, ciegos y sordos. Y ahora, estamos pagando el precio. Habían alejado con sus propias manos a los turistas más educados, los que más respetaban la cultura y los que más agradecimiento mostraban. Poco a poco, una silenciosa ola de reflexión comenzó a extenderse por la industria turística francesa. En hoteles, restaurantes, museos y agencias de viajes, la gente de a pie, los que estaban en la primera línea, empezaron a decir lo mismo. Mexicanos, por favor, vuelvan. El director de un hotel de lujo lo dijo en una entrevista para una revista del sector. Cuando los clientes mexicanos dejaron de venir, fue cuando nos dimos cuenta de lo especiales que eran. Su cuidado con las instalaciones, su gratitud hacia el personal. Su estancia sin incidentes. Era algo casi milagroso que dábamos por hecho. En la Asociación de Restauradores de la ciudad, se empezaron a debatir planes para atraer de nuevo al turismo mexicano, menús en español, contratación de personal bilingüe, oferta de salones privados más tranquilos. Pero en el fondo, todos sabían que las soluciones superficiales no bastarían. Era demasiado tarde. En la agencia de Sophie, crearon un plan especial para mexicanos. Un paquete conceptualizado como un viaje sereno y adulto, con rutas que evitaban las multitudes y tours en grupos pequeños de alta calidad. Pero apenas recibieron reservas. La confianza se había roto. Sophie nunca olvidaría un correo que recibió de un antiguo cliente mexicano. Sophie, usted siempre fue muy amable con nosotros. Pero parece que París ha cambiado. Unos amigos que fueron hace poco me contaron que ya no queda nada de la tranquilidad de antes. A mí me gusta visitar los museos en silencio y pasar la tarde tranquilamente en un café. Por eso, mi próximo viaje será a Suiza. Aquellas palabras se le clavaron en el pecho. Francia había perdido a uno de sus visitantes más preciados. Se lanzó un supuesto proyecto para la recuperación del turista mexicano, pero el personal de la industria lo observaba con escepticismo. Sabían que, si no se solucionaba el problema de raíz, nada cambiaría. Y el problema de raíz era el comportamiento de los nuevos turistas masivos y la postura de una industria que, por razones económicas, seguía aceptándolos. Los ingresos que generaban eran demasiado grandes para ser ignorados. Sophie lo deseaba con toda su alma. Quería recuperar aquellos días tranquilos. Aquella época en la que el trabajo era un intercambio de sonrisas y palabras de agradecimiento. Estaba convencida de que, si los turistas mexicanos regresaran, los destinos turísticos de Francia podrían recuperar su belleza perdida. Francia los había menospreciado, los había discriminado sutilmente y no había comprendido su valor. Y ahora, estaba a punto de perderlos para siempre.
Mirando la Torre Eiffel a través de la ventana de su oficina, Sophie dejó que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. La torre, bañada por la luz dorada del atardecer, seguía siendo tan hermosa como siempre. Pero el aire que la rodeaba, la atmósfera de la ciudad, había cambiado de forma irrevocable. Nos dimos cuenta de lo maravillosos que eran demasiado tarde, susurró para sí misma. Pero el grito de su corazón, probablemente, ya no llegaría a oídos de los mexicanos. Esta historia nos enseña el valor incalculable de la cortesía, la empatía y el respeto. El comportamiento sereno de los mexicanos, su consideración por los demás y su reverencia por la cultura eran virtudes universales que deberían ser apreciadas en cualquier parte del mundo. En muchos destinos turísticos, los mexicanos siguen siendo muy valorados precisamente por no causar problemas, por no olvidar la gratitud y por tratar con cuidado los lugares que visitan. Lo irónico y trágico es que Francia, que tanto se enorgullece de su cultura, tuvo que perder algo tan valioso para empezar a darse cuenta de su importancia. La industria turística francesa ahora anhela, desde lo más profundo de su ser, precisamente esa calidez y esa decencia que un día dio por sentada.